Este, ya explico, de la ya- para primero como un segundo, para fijar que me llegue, ¿verdad? Pero esta la guardamos, no funciona esto, la conecta rápido. Bien, buenas noches Pero, a todos. Agradecido con ustedes y agradecido con Dios de que nos están acompañando una noche más de Crecer Contable. Hoy con la compañía de la CPI, Ivette Barbosa, quien nos va a compartir en esta noche, como siempre, como ha sido todos estos días nuestras dinámicas o dinámica de trabajo. La compañera Ivette Barbosa nos va a exponer. Al finalizar su exposición, ella hará las debidas consultas del caso para aquellos que tengan sus dudas, preguntas y puedan aprovechar que ella nos colabore con respuestas. Y recordarles, ¿verdad?, que cada martes y jueves estamos compartiendo con ustedes y con diferentes profesionales en el campo, quienes nos vienen a dar su colaboración y su formación para que pues todos juntos crezcamos. Entonces, pues la CPI, Ivette Barbosa, certificada en NIF para pymes, y nos comparte el día de hoy NIF 16 arrendamientos. Buenas noches, Ivette, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Primero que todo, agradecer la oportunidad de estar acá con Crecer y con todos los que nos están en este momento, están en Zoom y también están en redes sociales como es el Facebook. Esperamos pasar un momento de aprendizaje, de capacitación y compartir. Les cuento un secreto, me siento como que si voy a hacer una tesis en la universidad ahorita, porque tengo a grandes maestros ahorita en esta reunión, como lo es don Arturo, lo que es Pablo y Guillermo, que hayan estado aquí presentando diferentes normativas. Entonces, realmente es un honor presentar esta norma delante de estos grandes expositores a nivel de normativa, y sé que hay varios contadores más aquí en este grupo observando esta presentación, porque realmente nos gusta el enseñar y el aprender y el dar conocimiento. Creo que yo ya puedo empezar, ¿verdad, Manuel? Es Entonces, correcto, empezamos de inmediato, gracias. ok, muchas gracias. Bueno, primero que todo, esta norma es muy nuevita, realmente es una de las normas más nuevas que ha emitido el IASB y que hemos tenido el reto realmente de implementar en algunos de nosotros en diferentes empresas. En diferentes empresas. Entonces, yo asumí exponer esta o pedí que me dieran la NIF 16 para exponer el día de hoy, porque para mí eso fue un reto a nivel de mi profesión, a nivel contable, a nivel de mis clientes, porque es una norma que nunca me la enseñaron en la universidad, no me la enseñaron ni en una certificación de normas, porque está nuevita, ni en una acreditación. Y lo que hemos estado llevando desde el 2016 que se emite esta norma han sido artículos que han venido saliendo, han salido charlas, interpretaciones de criterios de las grandes firmas de auditoría y también grandes capacitadores como lo es don Arturo que está aquí presente, que también la ha dado. Hay varios expositores argentinos también que han hecho muy buenas interpretaciones de la NIF 16. Entonces, como todo contador privado que nos debemos estar capacitando de una manera continua, asumí el reto de aprender de la NIF 16. A mí me gusta enseñar las normas como digo yo, como libro de Paco y Lola, los que estudiamos y aprendimos a leer y a escribir en ese libro, porque a veces la norma tiene un lenguaje muy técnico. Es cierto que tenemos que aprender el lenguaje técnico, pero también tenemos que aprender a leer la norma y a poderla implementar en las diferentes empresas que tenemos, si somos contadores independientes
o si las damos en las universidades o si la tenemos que dar o implementar en una empresa donde estamos trabajando nosotros en ese momento. Entonces, lo primero que hay que hacer antes de implementar una norma es estudiarla, evaluarla, analizarla y muy importante, tocar la puerta a otros contadores que están en la misma situación, porque realmente la implementación de normas a veces se lo hace difícil a uno como contador solito, digámoslo así. Entonces tenemos que siempre pedir consejo a los demás asesores o profesionales o especialistas a nivel de normas. Les cuento todo esto porque tanto la NIF 16 como la 9 y la 15 para mí fue un reto muy grande implementarlo a alguno de mis clientes o poderla comprender, porque son normas ya muy nuevitas. ¿Qué realmente es una obligación de nosotros como contadores capacitarnos con esta nueva norma o asesorar a nuestros clientes para que la implementen? Desde que el Colegio de Contadores Públicos nos marca la cancha, como decimos nosotros, o nos pone el marco contable, que debemos, nuestros estados financieros deben de venir con NIF, todas las normas que se emitan deben analizarse en las empresas, en los clientes que tenemos, si realmente se deben aplicar o no se deben aplicar. O sea, debemos tener esa responsabilidad de análisis y de estudio. La misma administración tributaria ya nos pide estados financieros con base en NIF. Hoy teníamos la charla en el Colegio de Contadores Privados donde también hablábamos sobre si las entidades sin fin de lucro debían o no aplicar normas. Tienen el deber formal de presentar declaraciones de impuestos. A su vez tienen que presentar información financiera. Entonces yo siempre recomiendo que también deben adoptar las normas. Entonces es algo que sí sale en la norma y que es la primera pregunta que se hace cuando sale una norma nueva. ¿Tengo que aplicarla? ¿Me va a afectar? Pues sí, le va a afectar y le va a aplicar. Analice si la empresa donde usted está asesorando, llevando la contabilidad o está usted trabajando como de planta, debe aplicar esa normativa. Esta norma viene a sustituir la NIC 17 con C, como le digo yo a los estudiantes, porque ahora ya tenemos números en la NIC y en la NIF, ¿verdad? Entonces, la NIC con C viene a ser sustituida, 17, por la NIF 16, que es la de arrendamientos. Entonces, en Costa Rica realmente a la palabra arrendamiento operativo le decíamos solamente alquileres. Casi no lo nombrábamos como arrendamiento, lo veíamos más que todo para los leasing. Pero realmente ya esta norma habla sobre arrendamientos a nivel general. Y es una norma, como ya hablé al principio, entra a partir del 2016. O sea, sale la norma en el 2016 y nos dicen, tenemos que aplicarla a partir del 1 de enero del 2019. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que muchos que empezaron estados financieros en octubre del 2018, ya para enero del 2019, tenía ya responsabilidad que ir analizando e implementando la NIF 16. Los que tienen estados financieros año natural, en ese tiempo, no había ningún problema porque arrancaban de enero a diciembre. Entonces, muchas empresas en Costa Rica quedaron, como dicen, en el medio de la implementación de las normas. Entonces, esto le llevó a una serie de cambios para adoptarlos a los estados financieros. Una recomendación que yo siempre doy a mis estudiantes, y perdonen que los trate casi como estudiantes, pero uno se acostumbra ya a dar clases, es que toda norma va a tener un glosario, toda norma va a tener un apéndice, donde van a haber conceptos claves de la norma que nosotros debemos de aprenderlos antes de leer la norma como tal. Hay palabritas que tal vez uno dice, ¿y esto qué significa? Yo sabía que era un arrendador, que era un arrendatario, y yo no sé por qué en la universidad siempre nos confundimos entre el arrendador y el arrendatario. Nos hablan ya de valor presente, nos hablan de tasas de interés, que en contabilidad nunca casi metíamos matemática financiera. Entonces, las nuevas normas, esto es lo que ha venido trayendo a la mesa, que son las razones financieras, las fórmulas financieras, la famosa matemática financiera, ya se está incorporando en cada una de las normas que han venido saliendo. Entonces, este también fue uno de los retos cuando yo realicé la implementación de la NIF 16, es investigar la fórmula del valor presente, investigar cuáles son las fórmulas relacionadas con esta normativa. Entonces, nos vamos a las cuentas claves o los
conceptos más bien claves y técnicos que trae esta norma. Arrendador es el que va a alquilar, el que va a dar el derecho del activo. Entonces, en eso tenemos que marcar, como dicen, estas dos figuras, el arrendador y el arrendatario. En esta nueva norma, la NIF 16 trae todo un cambio de registro contable de interpretación y revelación y medición para el arrendatario. Para el arrendador sigue igual que la NIF 17, entonces yo voy a enfocar más la presentación de esta día a lo que es el arrendatario, porque el arrendador continúa exactamente igual, solamente que se amplió un poquito más su revelación a nivel de estados financieros. Después tenemos lo que es un arrendamiento, algo importante que trajo la implementación de esta norma, como toda normativa financiera o fiscal, va a traer orden a la casa, va a traer un orden a las empresas. Lo primero para implementar la norma es busquen los contratos de alquiler. Busquen los contratos de alquiler, es lo primero. Ese es su soporte contable para poder hacer usted el registro. Entonces, si yo tengo en mi misma empresa 5 contratos de alquiler, todos van a tener un activo relacionado. Entonces, ahí es donde yo empiezo ese análisis. Entonces, va a ser un arrendamiento, es un derecho de usar un activo que la norma le llama el activo subyacente, que es un derivado de los activos de la empresa. Por un periodo, tiempo, cambio. Ustedes saben que un contrato de arrendamiento, yo se lo pedí a un colega abogado, a un compañero abogado, que me diera un ejemplo de un contrato de alquiler. O sea, hay toda una ley para hacer un contrato. El problema es que en Costa Rica, como ya todos sabemos, a veces esto se brinca, pero esta norma nos va a traer como un orden a nivel de alquileres y a nivel de contratos. También tenemos que revisar si hay una tasa de aumento del interés, del alquiler mes a mes, año a año, cuáles son las condiciones, cuál es el tiempo de este contrato. Todo eso tenemos que analizarlo en el momento del arrendamiento. Arrendatario va a ser esa entidad o esa persona que acoge ese derecho para uso del activo. Entonces ahí tenemos el otro concepto. Entonces arrendatario va a ser el que cambió realmente su manera de contabilizar. Desaparece la parte de un arrendamiento financiero y operativo y ya todos se van a registrar contablemente de la misma manera para el arrendatario. Para el arrendador sí hay esta separación de registro y de arrendamientos. El activo subyacente va a ser el bien que va a participar en el arrendamiento, el que el arrendador le está cediendo el derecho para uso al arrendatario. También nos va a hablar sobre una tasa de interés implícita, que es la que vamos a utilizar para calcular el valor razonable, que tal vez para muchos ese nombre tasa de interés implícita no lo conocíamos, hasta eso tuvimos que investigar que era una tasa de interés implícita para el arrendamiento. Yo soy muy sincera y yo al principio creía que era la tasa del aumento del alquiler y yo la andaba buscando por todos lados en el contrato de alquiler, pero realmente esa es la tasa que vamos a considerar como que si nosotros fuéramos a sacar un préstamo al banco para comprar ese bien y en qué tasa me lo prestarían. Vienen muchas diferencias, digamos, a nivel de criterios para seleccionar esa tasa de interés implícita. Digamos, en un ejemplo que yo hace poco implementé en una empresa, la gerencia no quería investigarle a los bancos cuál era la tasa, porque era una empresa subsidiaria y pertenecía a un grupo grande corporativo. Entonces llegamos a la conclusión que íbamos a considerar la tasa donde las mismas relacionadas se prestan el dinero. Entonces analizamos el porcentaje de esa tasa en que se prestan el dinero cada una de las relacionadas y llegamos a una conclusión de utilizar el 8%. Nos cuestiona la auditoría que por qué se usa el 8% y es porque el bien le pertenece a una de las relacionadas. Entonces, si A por B esa relacionada nos quisiera vender ese edificio, entonces quiere decir que nos lo van a vender a una tasa del 8%. Entonces, de ahí es que viene el origen de la tasa de interés implícita. Es para considerar ese efecto financiero que va a traer ahorita que van a ver en el desarrollo de la norma.
Después viene la tasa incremental de los préstamos del arrendatario. Ya es más que todo el juego de tasas o el análisis que se va a hacer para ver cuál tasa vamos a seleccionar para poder implementar la NIF 16. Obviamente el IASB, visualicen al grupo del IASB desarrollando todo este tipo de normativas. Hay contadores con toda su capacidad y especialización, igual ejemplos de diferentes países del por qué cambiar la NIC 17 a cambiarla a la NIC 16. ¿Por qué hacer las modificaciones? ¿Por qué cambiarla si ya tenían una norma creada? Entonces, yo, el análisis que realicé, sinceramente, entiendo que es por mayor revelación, es mayor transparencia, es revelar la información correcta tanto en los estados financieros del arrendador como el del arrendatario. Entonces, ¿qué es lo que medimos siempre en una norma o que tenemos que tomar presente? Es su reconocimiento, su medición, su presentación, que se va a revelar en esos estados financieros. Con la NIC 17 estábamos muy cortos de llegar a una revelación completa de ese uso o derecho que tenía ese activo. El momento del arrendatario al adquirirlo, estábamos dejando por fuera realmente el derecho de ese bien, sabiendo que lo utilizábamos para generar flujos de efectivo. Creo que eso es uno de los puntos más importantes del crear la norma y obviamente la revelación. La revelación, ahora les voy a explicar un poquito sobre las políticas que se tienen que crear y todos los conceptos que deben de ir dentro de un estado financiero con solo implementar una norma que es la NIF 16. El objetivo de asegurar que los arrendatarios y arrendadores proporcionen información relevante. Ese es el punto más importante, o sea, la información que se debe revelar de los diferentes contratos de arrendamiento, los diferentes usos que se le vayan a dar a los activos y el por qué lo estamos utilizando ahora. Ahorita esto con lo del COVID, obviamente vamos a tener que ir al origen de la norma en el momento de que se implementó para ver si está siendo afectada o no con esta parte de la crisis que estamos viviendo, porque saben que muchos locales han venido cerrando, que contratos se han ido modificando, muchos han bajado los alquileres también. Entonces, viene un análisis fuerte de esta norma, igual el IASB ya se está pronunciando y va a hacer unos cambios o unas recomendaciones para que se realicen a esta norma. Importante que los periodos van a ser anuales al nivel de la implementación y que se permite la aplicación anticipada para entidades que apliquen la NIF 15. Cuenta importante, digámoslo así, a nivel contable, se le dice a nivel de estados financieros, en inglés off balance, ¿verdad? Que antes con la NIC 17 estábamos dejando por fuera el registro del derecho, o sea, y es lo que nos dice esta norma. Con la entrada a vigencia de la NIC 16 cambia de manera pero radical los estados financieros en su presentación. Es un aumento del activo por registrar ese derecho de uso y registrar ese pasivo que va a ser la contrapartida, que más adelante les voy a explicar cuenta por cuenta y la importancia de cada uno, pero al entrar en vigencia nos cambia hasta el catálogo contable. Por ejemplo, las empresas subsidiarias tienen que pedirle permiso a la casa matriz para abrir cuentas nuevas. Este año, el año pasado fue un año que se tuvo que pedir autorizaciones para abrir cuentas nuevas, que fue el activo por derecho de uso y el pasivo por arrendamiento, que nunca existía en una contabilidad porque no había necesidad de registrar este derecho. Entonces, esto nos trae un cambio en el catálogo de cuentas, en las políticas contables, en los procedimientos, en los estados y en las notas a los estados financieros. Propicia que la mayoría de los arrendamientos se presenten en un estado de posición financiera. Obviamente, todo cambio que vamos a hacer a nivel de catálogo nos va a cambiar los estados financieros como tal. Estamos hablando del arrendatario. Del arrendador, la contabilidad sigue exactamente igual, solamente que sí a la hora de la medición, sí se tienen que poner, digámoslo así, como de acuerdo tanto el arrendatario como el arrendador para respetar las políticas de medición. Razones para emitir la NIF 16. Una de las preguntas que me hacían los administradores cuando se van a implementar esta norma es ¿por qué la tengo que aplicar? O sea, ¿cuál es el beneficio
que para yo poder implementar esta norma en una empresa, ¿qué me va a generar de beneficio? Un administrador me decía, "Ivette, pero no es mejor meter todo el gasto de alquiler dentro de los estados financieros. O sea, ¿qué voy a ganar yo con meter este registro con esta nueva norma?" Entonces, a veces nos cerramos como que la contabilidad debe ser fiscal. O sea, realmente se ha dejado de lado esta actividad tan importante que es el arrendamiento, porque estamos dejando por fuera un uso que es a nivel de activos y de financiamiento, porque realmente este activo me está generando flujo de efectivo, me está generando rendimientos, es un costo que se puede medir, que se puede palpar. Entonces, sí, debo registrarlo como un derecho de activo a largo plazo dentro de la contabilidad. El arrendamiento significa que es importante para los usuarios de los estados financieros. El que analiza la información financiera debe darse cuenta que usted tiene un alquiler a 13 años, 14 años del local, más si es un lugar que tiene tu posición de mercado, si su producto está posicionado en el lugar, si se presta para desarrollar su actividad. Entonces, es una línea de toma de decisiones en el momento de hacer un análisis financiero de los mismos. Igual el análisis de las notas a los estados financieros. Quiere decir que por no aplicar la NIF 16 por muchos años estábamos dejando por fuera una fortaleza a nivel de activos de las empresas. Un derecho que realmente estábamos demostrando que el negocio en marcha era fiable para esa empresa y no estaba generando dudas. O al revés, estábamos dejando por fuera que la empresa sí iba a tener problemas en su negocio en marcha o en su rentabilidad por no revelar un contrato de arrendamiento. Que sí se van a generar diferencias, que nos lo diga Pablo, que yo lo vi por ahí, con lo de la NIC 12. Yo en lo personal creía que era como pasar el gasto de alquiler y meterlo de una vez como una amortización y que todo iba a empatar, ¿verdad? En una de las empresas que estoy trabajando, ellos están con los principios de contabilidad de Estados Unidos, con los GAPs. Entonces, ellos nos estaban aplicando la NIF 16. Entonces, yo en Costa Rica aplicaba la NIF 16 y cuando reportaba a la casa matriz, tenía que hacer los asientos de reversión para no revelar el efecto de la norma como tal. Entonces, sí me afectaba el resultado final de resultados. Entonces, sí nos va a generar un activo de impuestos diferidos o un pasivo, depende el año que estemos registrando este arrendamiento. Ok, seguimos como por la importancia de esta norma. ¿Por qué es tan importante esta norma? Ya hemos dicho que lo que vamos a representar es un derecho, es una obligación, es el cambio de la presentación de los estados financieros. Y algo que yo siempre manejo mucho en clases es cuando vemos una cuenta nueva, cómo nos va a afectar en los estados financieros. Y esta norma nos afecta el estado de situación, el estado de resultado, el estado de flujo de efectivo y las notas a los estados financieros. Entonces, seguimos que la importancia de esta norma realmente va a traer un beneficio a la implementación de estados financieros y al análisis de los mismos. ¿Quiénes deben aplicar la NIF 16? Esa es la pregunta que todos los contadores privados nos hacemos. ¿Tengo que aplicar esa norma o no la tengo que aplicar? Si estamos en NIF Full, como dicen, tocó. Tenemos desde la NIF 15 que salió hace poco, la 16, la 9 y la 17, que creo que la de seguros que viene de camino, también tenemos que aplicarlas. Entonces, si estamos en full, hay que hacerlas. Todavía muchas empresas andan buscando quién les aplique la NIF 9, que ya hace como 2 años, creo que ya pasó. Entonces, son normas que realmente son nuevas y sí tienen la obligación de aplicarlas si están con la NIF Full. Aquí es donde nos dice la norma costo y beneficio, ¿verdad? Hay una recomendación que yo no sé, tal vez don Arturo un día de esto nos puede contar, que hay firmas de auditoría que están recomendando a sus clientes pasarse a NIF Pymes por la obligatoriedad que está trayendo estas nuevas normativas y el costo para poderlas aplicar en la empresa y el efecto que está generando en los estados financieros. Entonces,
antes de decirle eso a los clientes, yo creo que hay que hacer un gran análisis de lo que realmente la empresa perdería a nivel de revelación al pasarse a las NIFs para pymes. Pero ya todos sabemos que en nuestro país más del 95% son empresas pymes, pero en su mayoría están aplicando NIF Full. Entonces, las que estén aplicando NIF pymes no tienen esta obligación todavía de aplicar el efecto de la NIF 16, sino que se mantienen con la sección 20 de arrendamientos. Y lo que yo he escuchado y he leído es que lo que se pretende es que este efecto de la NIF 16 pase también a las secciones de pymes, pero se ha atrasado un poquito por todo lo que nos ha pasado con lo del COVID para hacer estas nuevas implementaciones. Registro contable, que es lo que más nos gusta a nosotros. Yo creo que a veces nos brincamos ciertos párrafos para llegar acá. ¿Qué va a reconocer el arrendatario? Como lo he repetido varias veces, lo que va a reconocer es un derecho de uso del activo. Y se va a manejar de manera muy similar a propiedad, planta y equipo. ¿Cuál es la diferencia entre este derecho y la propiedad, planta y equipo? En que realmente, legalmente, el activo no está a nombre de la empresa, pero el derecho sí lo tengo para poder utilizar para generar rendimientos de la empresa. Si es un local, lo estoy usando, si es una máquina, la estoy utilizando para producción. Entonces, la diferencia real es que en ese momento no está a nombre mío, sino lo que tengo es un derecho para poderlo utilizar. Hasta la misma cuenta de rebajo de la misma se le llama depreciación. Tenemos que reconocer un pasivo por arrendamiento, que eso es lo que no les gusta, porque a quién le gusta, a todos nos gusta registrar un activo, pero a nadie le gusta registrar un pasivo. Entonces, esta norma trae un beneficio y no trae un beneficio, porque también trae un pasivo por arrendamiento que debemos de registrar en nuestros estados financieros. Y obviamente cambia su revelación en un estado financiero aplicando la NIF 16 y no aplicándola. El derecho de uso se va a medir como un activo no financiero, eso es muy importante, y el pasivo por arrendamiento sí se va a medir como un activo financiero, porque va a manejarse como tal. ¿Por qué? Porque es una deuda y va a generar amortización y van a generar también intereses. Registro contable para los arrendatarios. Ya todos los que sabemos conta, sabemos cómo se registra un activo, cómo se registra un pasivo. Y vamos a considerar los costos iniciales, como cuando manejamos la NIC 16, que es la próxima capacitación o charla que nos van a dar el próximo martes con don Gerardo. Él nos va a hablar sobre cómo se registra una propiedad, planta y equipo. En el caso de un derecho de uso es muy parecido. ¿Por qué? Porque tenemos que registrar todos esos costos iniciales incurridos en el momento del arrendamiento. Y todos los costos que se van a incurrir si hay un desmantelamiento o restauración del activo, es muy parecido cuando hacemos registros de la NIC 16. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En un porcentaje muy alto de nuestros alquileres en Costa Rica, se da muy poco la parte de desmantelamiento o se da muy poco ya todo lo que son los costos. Normalmente nos traen el contrato de alquiler y lo que nos fijan es una cuota nada más. Entonces, como les repetí al principio y les dije, esta norma ha venido a ordenar las empresas a nivel de contratos. Realmente nos ha obligado como a analizar las diferentes cláusulas del mismo y definir si está correcto la vida que nos pusieron en el contrato. Hay contratos que a veces detectamos que dice que se va, que si uno no reclama el contrato agrega vida al siguiente año y no hay una tasa específica para aumentos tampoco y no nos explica bien cuándo se tiene que pagar la cuota. Entonces, toda esta parte de medir el activo nos ha ayudado también a ordenarnos con los contratos de alquiler y tenerlos más en orden para soporte del registro de la normativa. El valor del registro del pasivo. Algo muy importante que les conté al principio, volvimos a mate financiera, los que teníamos tiempillo de no usar mate financiera, porque nos pide la fórmula del valor presente, que gracias a Excel, por ahí está la fórmula del valor presente.
y nos trae a medir ese pasivo de esa manera. Entonces vamos a tener que analizar bien la cuota, la tasa de intereses que vamos a aplicar, si los pagos de alquileres son mensuales, son trimestrales o si son anuales. Ok. El valor del registro del activo, vamos a considerar las cuotas Vamos a considerar las cuotas en el pasivo. El pasivo es registrar toda una deuda, entonces obviamente va a estar compuesta por sus pagos, por sus intereses, que se van a ir sumando durante todo el periodo que va a durar el derecho del uso del activo. Igual se incluirían garantías residuales, todo lo que vaya a sumar ese valor presente en el momento del cálculo. Y obviamente incluye todo lo que es alguna penalización o intereses que al final vengan. Viene la parte de relación costo-beneficio. Aquí viene una parte donde el IASB y la norma nos dice, creo que está en el párrafo 6 de la norma, donde nos dice cuando uno toma decisiones que si lo registro como un contrato de arrendamiento o lo registro como un gasto. Entonces nos dan esas dos opciones basado en el costo y beneficio. Por ejemplo, les pongo un ejemplo práctico de la vida real, como digo yo. Una de las empresas donde yo estaba tenían dos contratos de alquiler. Uno era el local principal, que su alquiler era bastante alto, pero también tenían una bodega pequeña. Esa bodega pequeña estamos hablando que estaban pagando como 200,000 colones. Entonces, el contrato venía que era por 200,000 colones, no tenía una vigencia ni del año para poderlo calcular. Entonces lo que me dice la norma es, usted lo puede asumir como un gasto de alquiler, no lo consideramos un arrendamiento. ¿Por qué razón? Por los dos lineamientos, porque el valor no es significativo, porque el valor no es material y porque dura menos de un año el alquiler. Entonces se toma la decisión en ese análisis como tipo checklist, ¿verdad? Para determinar que ese contrato, porque para nosotros era un contrato de arrendamiento porque se estaba alquilando una bodega, para nivel de normas nos dice que no, que lo pasemos directamente bajo un gasto y que lo vayamos registrando de una manera lineal de lo que dura el arrendamiento. Entonces, igual, si yo tengo un ejemplo, un alquiler que sean 50,000 colones por mes de, no sé, una impresora o algo así, 50,000 colones por mes, aunque dure más de un año, pero el monto realmente no es material, no es significativo. Entonces, es lo que me indica la normativa que puedo pasarlo como un gasto directamente a estado de resultados y no lo tengo que registrar como un derecho de uso. Ok, esto ya conversamos, que los requerimientos de la contabilidad del arrendador de la NIC 17, que el arrendador va a seguir con la misma normativa, manejando los dos tipos de alquileres, el arrendamiento operativo y el arrendamiento financiero, y ambos se registran de dos maneras diferentes. Entonces yo me voy a enfocar en los cambios principales, que fue el arrendatario. Para el arrendador podemos hacer otra capacitación, pero nos vamos a enfocar con lo que es el arrendatario. Ok, este grafiquito, podríamos decir, o este marco viene en la normativa. Es como una herramienta que nos da para determinar si lo vamos a registrar como un arrendamiento o lo vamos a registrar como un contrato que no tiene arrendamiento. Entonces, vamos a tener siempre dos decisiones para tomar en un registro de este tipo. O lo mantenemos como un derecho de uso y lo vamos a ir amortizando, registrando esa depreciación mes a mes, o vamos a considerarlo como un contrato que simplemente me va a generar un gasto de operación de manera mensual.
Y aquí es algo también importante de conversar. Recordemos que todos los alquileres ahorita están con IVA, ¿verdad? Todo lo que son locales comerciales, todo lo que son alquileres de equipo va con el IVA. Entonces, es súper importante considerar que obviamente lo que vamos a registrar en el derecho de uso y en el gasto como tal va a ir relacionado con la base del alquiler, o sea, la base generadora del impuesto, y no le vamos a sumar ese IVA al costo total del uso ni al costo total del gasto, siempre y cuando esté relacionado con la actividad. Entonces, por ejemplo, me llegan los dueños de una empresa con un contrato de alquiler, lo tomamos ese contrato de alquiler, eso es importante que nos quede grabado, tiene que existir un contrato de por medio, donde le vamos a ir haciendo este checklist y analizándolo para ver cómo contablemente lo vamos a registrar y qué decisión vamos a tomar y en qué política contable se le va a aplicar. Y nos dicen, ¿hay algún activo identificado dentro del contrato de alquiler? Habla sobre una máquina, habla sobre un edificio. Sí, seguimos con la segunda pregunta. Perdón. Segunda pregunta, ¿el cliente tiene el derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos derivados del uso del activo a lo largo del periodo de su uso? O sea, no tengo ninguna cláusula que me diga no lo puede utilizar para generar sus flujos de efectivo. Sí, seguimos. Si dice que no, ya nos vamos saliendo de las preguntas y no seguimos en la línea de preguntas porque ya desde ahí sabemos que ya no va a ser un contrato de arrendamiento. Pasamos a la tercera. El cliente, el proveedor o ninguno de ellos tiene el derecho de dirigir la forma y la finalidad en que se usará el activo a lo largo del periodo de uso. ¿Cuál va a ser la respuesta? O sea, cuando hablamos de cliente, estamos hablando de arrendatario. El proveedor sería nuestro arrendador. O sea, si realmente tenemos ese derecho de utilizarlo y si se va a registrar con la finalidad con que fue y lo del periodo que nos están también para poderlo utilizar. Entonces, aquí puede decir ninguna, no hay ningún problema, puedo salirme e igual tener un contrato de arrendamiento, o puede ser que ninguna, o puede decir que si es el proveedor, entonces vuelvo a ceder un espacio de ese derecho de uso, entonces se sale del contrato de arrendamiento. Después, ok, ninguna de las dos, seguimos. El cliente tiene el derecho a operar el activo a largo plazo, a largo del periodo de uso, sin que el proveedor pueda cambiar dichas instrucciones de operación. Si la respuesta es no, puedo seguir. O sea, puedo terminar en un contrato de arrendamiento. Después me pregunta, ¿el cliente diseñó el activo de tal forma que haya predeterminado la forma y la finalidad en que será usado a lo largo del periodo de su uso? Sí, terminamos con un contrato de arrendamiento. Si me dice que no, terminaríamos en un gasto. Entonces, vean la importancia que nos tenemos que hacer cada vez que entra un contrato de arrendamiento, si realmente no nos están dando el derecho del uso del mismo. Y lamentablemente en Costa Rica ustedes saben muy bien que a veces violentan los contratos de alquiler. En ocasiones ha pasado que hay contratos de alquiler que el negocio le pertenece a una hermana, entonces la hermana se enoja con la otra y de repente me quita el alquiler, nada más desalójeme mañana. Entonces, ese es el problema que tiene nuestro país a nivel de contratos. Entonces, a nivel empresarial también pasa. Entonces, estas preguntas son muy importantes porque si hay el riesgo de que en cualquier momento me quiten el local o me quiten el equipo por X razón, no, que no sea por mala paga, sino porque sea por el mismo movimiento operacional del contrato o por convenios o por lo que sea. O sea, si existe ese riesgo, realmente no se convertiría en un derecho de uso, sino que se convertiría en un gasto real, porque en cualquier momento ese activo tengo que entregarlo. Y en el momento que muchas empresas hacen remodelaciones, hace poco escuché de una señora que tenía un restaurante, tiene
un aula de cocina, tenía como 3 locales en uno solo, tenía un contrato de alquiler. ¿Qué pasa? Que ese contrato de alquiler era de una hermana. Entonces, ahora con lo de la pandemia, le dice ella, yo no puedo pagar el 100% de ese alquiler, solo le puedo pagar el 50%. Entonces, ¿qué le dice ella? Démelo ya. Entonces, desde un momento existía el riesgo y hermana, familia, se supone que si ese contrato es de un familiar, uno jamás piensa que se lo van a quitar, pero con todo un negocio y a ese negocio se le había hecho una remodelación para poderlo convertir en un restaurante y para poderlo convertir en un lugar de clases de cocina. Entonces, toda la inversión que se realizó en ese local, estamos diciendo de que no. O sea, está el riesgo de que en cualquier momento le vayan a quitar ese local y aunque exista un contrato y aunque me vaya a pelear legalmente, usted no va a pelear con un familiar, cuesta mucho que eso pase. Entonces, igual está el riesgo de que no. Entonces, para mi criterio, no hay derecho de uso porque está el riesgo de que en cualquier momento se pierda ese derecho como tal. Entonces, mi recomendación para implementar esta norma, agarremos el contrato y analicemos con estos diferentes puntos de checklist que nos da la norma para determinar si es un contrato que contiene arrendamiento o es un contrato que realmente me va a generar un gasto de manera lineal, de manera mensual, de lo que dure el contrato como tal. Toda normativa va a venir con, después que hicimos ese análisis, véanlo así, primero leen la norma, después ven el vocabulario, después analizan la normativa, hacen este casito de analizar los contratos y ahora sí, como contadores tenemos que analizar varios pilares de la norma, que es el reconocimiento, la medición, la presentación y la revelación en los estados financieros. Entonces, ¿cómo voy a reconocer yo los activos? ¿O cómo voy a reconocer ese derecho de uso? ¿Cómo voy a reconocer ese pasivo? ¿Cómo voy a reconocer ese pasivo? En la fecha del comienzo del arrendatario se reconocerá un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento. Entonces, la medición inicial del activo se dará al costo, se mantendrá al costo. Esa es la manera de medirlo y cómo lo voy a medir, haciendo el análisis del valor razonable para determinar el costo del activo. Entonces lo vamos a registrar como registrar cualquier activo al valor de su costo. Va a iniciar en el momento que arranque el alquiler. Hay dos opciones, o lo hacíamos retroactivo o lo empezábamos en el 2019. Muchos decidieron en el 2019 generando el efecto en las utilidades acumuladas. La medición posterior. Recordemos que la NIC 16 nos da dos maneras de presentar los activos, al valor de costo o al valor revaluado. Entonces, al valor revaluado, si mi arrendador mantiene sus activos a valor revaluado, yo en la parte contable también tengo que determinar ese valor revaluado. Entonces, esa política contable, digámoslo así, de mantenerlo al valor revaluado. Si el arrendador no lo tiene al valor revaluado, lo tienen al costo, ambos tienen que mantenerlo al costo. Entonces, es una política que va a ser un poquito condicionada con el arrendador. Entonces, después de la fecha del inicio, se va a manejar la medición posterior. Si estamos con el modelo de costos, va a ser su modelo de costo menos las depreciaciones acumuladas, menos lo del deterioro y menos aquellos ajustes que se generen directamente de este activo para que me dé el valor en libros. Entonces, la política contable será el costo y si lo tenemos con una política revaluado, entonces afectará los ajustes de revaluación. Venimos con el pasivo. La medición posterior del pasivo, igual como yo voy a medir el activo, voy a medir también mi pasivo. ¿Y cómo se va a medir? Esto va a depender mucho de los contratos, si no han habido cambios en el camino. En el momento que yo registro el pasivo, obviamente va a ser con el registro de los diferentes intereses, los pagos que se le han amortizado a la deuda
pero si tiene movimientos, cambios en el pasivo, es porque hay alguna modificación también en los contratos. Entonces, este es un punto importante que tenemos que analizarlo nosotros los contadores con nuestros clientes. Si están cambiando los contratos de alquiler, yo sé que muchos centros comerciales han reducido la mitad de los alquileres, son 50%, han bajado un 20%. Conozco otros que les han dicho, no me pague el mes de mayo, o páguemelo en tractos. Entonces, todos estos puntos hay que analizarlos para la medición posterior de estos pasivos de arrendamiento. Ok, viene esta parte, espero que la vean bien, que yo la veo muy chiquitita, pero espero que la están viendo bien. Vamos a ver. Contablemente, nosotros los contadores, lo que nos interesa al final es cómo va a quedar registrado en el asiento de contabilidad y cómo lo vamos a ver en los estados financieros, ¿verdad? A mí me gusta mucho explicar las normas de esta manera porque el efecto final lo vamos a ver en un asiento contable y lo vamos a ver en nuestro catálogo. Entonces, esta norma, estas son las dos famosas cuentas contables que nos generan nuevas esta implementación de esta norma. Las vemos tan bonitas, tan sencillas, pero verás cómo da dolor de cabeza a veces hacer una implementación de normas o analizar las empresas con los efectos que va a tener las diferentes normativas. Nos genera una cuenta nueva que se llama activo por derecho de uso. Estuviera dando clases, les pregunto, ¿activo corriente o activo no corriente? Sería un activo no corriente. Otra pregunta, ¿en qué estado financiero iría? Obviamente, todos somos contadores, la mayoría que estamos aquí, estado de situación financiera. ¿Los mezclamos con propiedad, planta y equipo o se registra de una manera separada en el estado de situación financiera? Va separado. Va en activos no corrientes, pero lo vamos a revelar de una manera separada. ¿Y de dónde vamos a coger, como decimos nosotros, el monto para que vaya en este activo de derecho de uso? Sale de una tablita de amortización sacando el valor presente. Ahí es donde le vamos a llegar. Porque hablábamos que el activo se registra a su valor de costo y los pasivos a su valor presente, incluyendo todos los costos que involucran el alquilar por primera vez un bien. Y la contrapartida que va a tener va a ser pasivo financiero por arrendamiento. Este pasivo por arrendamiento lo vamos a encontrar en las cuentas de pasivo corriente y pasivo no corriente. Recuerden que tanto el marco conceptual como el ANIC 1 nos hablan de revelar las porciones corrientes y no corrientes. Entonces, en la parte pasiva vamos a tener la porción de los 12 meses siempre en corriente y el resto de lo que dura el contrato lo vamos a tener en pasivos no corrientes, que va a incluir ¿qué? Los intereses, la deuda va a incluir intereses y va a incluir obviamente el valor del uso como tal. Entonces, nuestro primer asiento contable y el asiento inicial de reconocimiento de la primera medición va a ser este, activo por derecho de uso, pasivo financiero por arrendamiento. Como decimos a veces los auditores o los analistas de estados financieros, si esta cuenta contable no está en su estado, no me diga que usted está aplicando la NIC 16. Es igual cuando analizamos la NIC 12. No me diga que usted está aplicando la NIC 12 porque no veo por ningún lado el activo del impuesto diferido o el pasivo por el impuesto diferido. Tan exacta es su contabilidad a nivel de base contable y base fiscal. Entonces, estas dos cuentas, como dicen, es la revelación de que usted realmente aplicó la NIF 16. ¿Qué otro asiento tenemos que revelar? El que vimos anteriormente lo hacemos una vez en el momento de la medición inicial y si hay que hacer cambios por situaciones de revaluación o situaciones ahorita del COVID, también cambiaría las primeras cuentas contables que utilizamos. Viene este asiento, ya todos lo sabemos, ¿verdad? Que es la depreciación. Algunos estados financieros he visto la palabra amortización en vez de depreciación. La norma nos habla sobre la depreciación, porque algunos consideran que es una amortización porque se está basando en una tabla, ¿verdad? En una tabla de valor presente, pero la norma sí nos habla sobre la cuenta de depreciación, entonces vamos a respetar lo que dice la norma.
Entonces dice que es depreciación de activo por derecho de uso contra depreciación acumulada de activo por derecho de uso. Es un asiento de depreciación normal, como lo hemos manejado desde Conta 1 hasta la fecha. ¿Cuál es la diferencia? Obviamente su agregación de la palabra derecho de uso, el activo del derecho de uso. Entonces yo estoy convirtiendo un gasto de alquiler que yo iba registrando mes a mes en un derecho de uso y lo estoy depreciando. ¿Y por cuántos años lo vamos a depreciar? Por la vida del alquiler o la vida del contrato de arrendamiento. Entonces vean que es una cuenta muy sencilla, donde vamos a tener la depreciación o el gasto de depreciación en el estado de resultados de una manera separada a las depreciaciones de propiedad, planta y equipo. La depreciación acumulada de activo por derecho de uso la vamos a encontrar como una cuenta complementaria de la cuenta de activo del derecho de uso. Va a ir debajo de ella, obviamente restando y revelando el valor real del activo a nivel de libros. Y el tercer asiento que nos genera esta norma es este que no les gusta mucho a los administradores porque genera un gasto de intereses, ¿verdad? Un gasto de interés nos baja la cuenta de amortización y bajamos banco. ¿Cuándo se va a generar este asiento? En el momento que nosotros pagamos el arrendamiento, que pagamos el alquiler mensual. Registramos el porcentaje de intereses, rebajamos la deuda y el banco. Analizando por qué se hace este asiento, realmente yo lo que he analizado es que yo tengo que reflejar contablemente ese gasto financiero que me hubiera costado comprar ese activo. Realmente yo estoy utilizando el bien de otro para generar flujos de efectivo, pero también tengo que revelar el costo financiero que yo estoy también adquiriendo por usar ese bien que no es mío, digámoslo así, que responde al arrendador. Entonces, antes de entrar al caso, ¿qué hora es, por cierto? Antes de entrar al caso, quería devolverme un momentito a los asientos de contabilidad. Estábamos hablando que la norma nos permite la medición, el reconocimiento, la medición, la presentación y la revelación. En los estados financieros debemos presentar estos activos de manera separada, igual su depreciación, igual en el estado de resultados, presentar separado la parte de intereses. Pero nos hace falta un estado financiero que a algunos les gusta, a algunos lo amamos, que es el flujo de efectivo, donde voy a registrar ese activo de derecho de uso. Esta variación, ¿dónde la vamos a registrar? ¿Dónde vamos a registrar realmente la amortización de ese pasivo financiero? ¿Dónde lo vamos a registrar? A nivel de variaciones de flujo efectivo. El pasivo lo vamos a reflejar en financiamiento siempre y cuando sea a un largo plazo. Si es un corto plazo, lo vamos a registrar la variación en operación. Las depreciaciones con partidas que no requieren efectivo. La parte de intereses también se va a revelar de una manera separada, como dice la norma. Se puede permitir en la parte de financiamiento como revelación, considerando las partidas que no requieren efectivo o como un dato adicional al flujo, pero sí tienen que agregarse. Y obviamente el aumento de los bienes lo vamos a ver reflejado en la parte de inversión. ¿Ok? Y algo importante también son las notas a los estados financieros. Todo lo que son las notas de lo que es la NIF 16, una recomendación que da ahorita esta normativa es que se presente una hoja completa, aparte, diferente de lo que es la política de la NIF 16. O sea, cómo llegamos a los saldos que estamos reportando en los estados financieros. Debemos revelar cómo se revela la propiedad, planta y equipo. Tenemos que revelar los saldos iniciales, las altas, las bajas, saldos finales, tasas de interés, cálculos cómo se realizaron, como datos importantes del contrato, qué decisión tomó la empresa en el momento de la implementación, cuáles van a ser los grupos de activos que van a registrar como contrato de arrendamiento, cuáles no. Entonces, si no es hacer una nota de 3 líneas o 4 líneas. Yo he visto dictámenes o informes financieros con la NIF 16 de 3 hojas, solamente la NIF 16. Entonces, lo que persigue realmente
es una revelación de lo que son los contratos, del beneficio que va a generar este derecho de uso, cómo se usan los flujos de efectivo que me va a generar, el riesgo, tengo riesgo, no tengo riesgo con ese contrato de arrendamiento. Entonces, todos esos puntos van a venir dentro de las notas de los estados financieros. Y recordemos que es responsabilidad del contador privado las notas a los estados financieros, no es del auditor, no es del que me haga la auditoría, es responsabilidad de nosotros los contadores privados hacer las notas a los estados financieros. Entonces ya recordemos siempre que ya los números se combinaron con la lectura y con las narrativas, entonces va también todo lo que usted duró haciendo ese estudio para ver si iba o no iba a la NIF 16, eso va para las notas a los estados financieros. Entonces vamos a un casito para que no se me duerman ya, que es un caso práctico. Les resumí el caso como tal. Viene sobre, es un edificio que es lo más común que tenemos en nuestro país a nivel empresarial, ya sea por servicios, comercial, costo, que son los arrendamientos de edificio. ¿Qué es lo que tenemos que sacar, digámoslo así, de un contrato de arrendamiento para poder calcular? Es el arrendamiento como tal, que es lo que viene en el contrato, en este caso es un edificio. ¿Cuál va a ser la cuota que va a pagar el arrendatario? En este caso van a ser $22,837 el primer año. Algo aquí importantísimo, en nuestro país todos los años nos aumentan, ¿verdad? Y a veces no sabemos cuánto, ¿verdad? Entonces, una de las experiencias que tomamos a nivel de contratos es pactar una tasa de porcentaje anual, que no sé si van a variar, ¿verdad? Ahora con lo de la crisis. En este caso va a ser un 4%. La tasa de interés implícita que hablábamos, que es la tasa que nosotros vamos a utilizar para manejarlo el valor presente, con un estudio previo de las tasas que ya analizamos en las entidades bancarias si llegáramos a comprar ese activo a crédito. Utilizamos el 8% y en este caso el contrato va a ser de 11 años. Dichas instalaciones sí se están utilizando para el uso de generar flujos de efectivo. Sí tengo todos los derechos del activo, todo lo que he realizado es para el uso, ni el proveedor se mete con el uso del mismo y no tengo ningún problema con el arrendador para registrarlo. Entonces, va para contrato de arrendamiento. Y recordemos que tenemos que calcular la tablita de amortización y se calcula con la fórmula del valor presente. Yo me voy a salir un momentito de aquí para meterme en la hoja de Excel. ¿La pueden ver? Sí. Si alguien no la Todavía ve, no se ve. No, no todavía se no ve. se ve. Voy. Vamos a ver. ¿Ahí? Sí, ahora Correcto, sí. ahí se ve. Gracias. Ok, este es un casito de 11 años, pero varios contadores me han hecho una pregunta, que es la del famoso aumento que nos hacen año con año, porque es muy fácil calcular esta tablita si no hay aumento de ley, ¿verdad? Entonces, ese es un casito hecho, digamos, de una aplicación que hicimos. Lo tratamos de hacer lo más sencillo para poderlo entender después de dónde salían los números, porque acuérdense que a veces hacemos cosas contablemente, después se nos olvida cómo lo hicimos. Entonces, lo primero fue analizar el contrato de arrendamiento basado con el cuadro de checklist que da la normativa como tal. Se tomó la decisión que sí, era un contrato de arrendamiento y empezamos a elaborar la tabla del valor presente. No sé si se ve bien o lo aumento. Ok. Entonces, el primer año empieza con 22,837, se le fue sumando el 4%. Aquí vamos con algo muy sencillo. Se fue subiendo la cuota
de cada uno de los años hasta terminar en el año 11. Entonces lo que se le fue sumando fue lo del 4% a cada una de las cuotas mensual que iban a tener en cada año y respetando la tasa del 8% para poderlo determinar. Entonces, lo calculamos de manera mensual. ¿Por qué razón lo calculamos de manera mensual? Porque la contabilidad es mensual. Por esa razón se llevó a nivel mensual. Entonces, esta es la tablita de amortización. Les estoy presentando solamente un año para no tirar obviamente los 11 años. Pero si vemos aquí en pagos, se mantienen los 22,837 hasta el final de diciembre. Aquí tenemos los 12 pagos que tenemos que realizar y lo llevamos al valor presente uno por uno, mes por mes, al valor presente hasta el año 11 para llegar en una suma del año 1 al año 11 de 2,377,682.75 dólares. 2,377,682. Este es el valor presente realmente del activo que yo estoy alquilando. Entonces, repito. El valor presente sumándole el 4% de que aumenta por año. Ese es mi primer año. Ese es el primero, que no tiene aumento. Para el segundo año sería 23,750. Igual le calculo el valor presente. Me lo llevo así los 11 años. Y sí, el valor presente tiene contemplada la tasa del 4%. Pero lo hacemos de manera mensual para que el registro contable sea más sencillo, ¿verdad? Y no me lo llevo anual porque igual va a tener que dividirlo. En lo que son la tabla de amortización, lo vamos a ver después para que analicemos la parte del primer asiento contable. ¿Recuerdan cuántos asientos había que hacer? El primero se llamaba el de medición. El asiento de medición. Vamos a ver, que quiero que se vea grande. El de medición y el de amortización de la depreciación. Exacto. Hacemos el primer asiento que tenemos que hacer es el registro del derecho de uso. Es el primero que tenemos que hacer. ¿Y cómo lo vamos a sacar? Calculando todos los valores de la cuota y llevándome a un valor presente hasta el vencimiento del contrato. Como les digo, aquí les muestro un año porque si no la tabla sería muy grandota, pero ahí está todos los datos de los 11 años. Y sumado nos da, o el valor presente final va a dar 2,377,682 dólares. Lo registramos como un derecho de uso. ¿Contra qué? Contra el pasivo por arrendamiento. Después, para la revelación de los estados financieros, obviamente tenemos que sacar la porción corriente y la porción no corriente para nivel de revelación. Medición inicial, aquí está presente. El reconocimiento, aquí está el reconocimiento. Su valor de costo, aquí está, y su valor de valor presente a nivel de pasivo. ¿Cuántas veces tenemos que hacer ese asiento? Una vez en el momento de la medición. Si si esta medición cambia por una revaluación o por lo que está pasando ahora en la crisis, vamos a tener que analizar y hacer los ajustes correspondientes. Entonces, ¿cuál es el asiento que vamos a hacer mensual? Vamos a hacer 2 asientos mensuales. Vamos a registrar la depreciación y vamos a registrar los intereses. Igual, ¿de dónde van a salir? De la tablita. En la misma tablita nos va a decir los pagos. Estos pagos son los pagos de alquiler, lo que yo como empresa tengo que pagarle al arrendador. Y en la tabla también vamos a calcular los intereses. ¿Cuál es nuestra tasa de interés? El 8%. Y la amortización que se le realiza, igual, por eso es que a veces hay empresas que usan la cuenta de gasto a nivel de amortización en vez de depreciación, pero recordemos que es depreciación. Entonces viene la parte de intereses y viene la parte de amortización en la misma tabla del valor presente. Y esta es la parte de la deuda. En la parte del derecho de uso es una división, sencilla,
como hacíamos la depreciación de línea recta, usamos la vida útil, usamos el valor del activo, que en este caso es el valor presente, y lo dividimos en este caso entre ¿cuánto? Entre 11, porque es la vida útil del contrato. Entonces, todos los meses vamos a registrar $18,000. Entonces, ¿este monto de dónde sale? Sale de 11 por 12 para que me calcule la cantidad de meses y lo dividimos entre el valor presente. Entonces, el valor presente entre su vida útil me va a dar la depreciación. Entonces, sería depreciación de activo por derecho de uso contra depreciación acumulada de activo por derecho de uso. ¿Dónde vamos a registrar estas dos cuentas? La primera en el estado de resultados, revelación de flujo efectivo en partidas que no requieren efectivo. La depreciación acumulada en el estado de situación financiera debajo de esta cuenta de activo por derecho de uso, separada de propiedad, planta y equipo. El otro asiento que tenemos que hacer de manera mensual va a ser el registro de los intereses, la amortización de la deuda y el pago del alquiler. ¿Cómo lo hacíamos antes? Hacíamos gastos por alquiler contra banco. Y ahí moría la cosa, ¿verdad? Como dice uno. Ahí quedaba el asiento contable, era precioso, gastos contra banco. Ahora se nos unen un asiento más, que es el de la depreciación, y tras de eso tenemos que hacer una amortización. Por eso, contadores privados tenemos que aprender a cobrar muy bien, porque los que trabajamos con empresas que manejamos NIF ya se complica un poquito los registros contables. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar los intereses? De la tablita de amortización. Y los que quieren esta tablita, porque realmente a mí me ha salvado la vida, con mucho gusto yo se las puedo pasar para que la tengan y nada más llenen los datitos. Los intereses van a ir en la tablita de amortización, que son los 15,851 para el primer mes. La amortización de la deuda va a ser 6,985 y ambos sumados nos va a dar la parte del alquiler, que son los intereses por 15,000, pasivos financieros, derecho de uso por 6,985 y bancos con 22,837. Entonces, este es el registro contable que maneja el arrendatario, el que tenemos que hacer nosotros los contadores, que tenemos contratos de alquiler dentro de las empresas como el estilo arrendatario. Y en el caso del arrendador se respeta igual los mismos lineamientos de la NIC 17, que está también incorporado en la NIC 16, solamente igual. En este caso es un arrendamiento operativo, ¿verdad? Entonces, en el caso del contrato de alquiler, de arrendadores deberían registrarlo como un contrato de arrendamiento operativo. A nivel de notas a los estados financieros, tendríamos que revelar todo lo que es relacionado con cada una de las cuentas contables dentro de las notas a los estados financieros, un auxiliar exactamente igual como hacemos para propiedad, planta y equipo, y todavía lo que es la narrativa y el cálculo del valor presente, donde sacamos las tasas, las tasas de interés, también debe irse reflejada en los estados financieros. Creo que no me queda nada más que decir de esta norma, solamente que realmente revela la información financiera a nivel de un derecho de contrato de arrendamiento y que sí nos ha venido a ordenar un poco los arrendamientos con las empresas y realmente revelar el beneficio de tener registrado este derecho para generar ya sea un posicionamiento correcto de mi negocio en marcha también o revelar que no estoy muy bien también en mi negocio en marcha. De mi parte, muchísimas gracias por escucharme. Si tienen alguna consulta, con mucho gusto. Y si no la puedo resolver yo, por ahí anda Arturo. Una preguntita. Normalmente, tabla de arrendamiento para edificios. ¿Qué pasa normalmente cuando uno trabaja en contabilidades pequeñas y lo que tiene son arrendamientos de oficinas o arrendamientos de un local comercial, por ejemplo? ¿Se maneja igual basándose en todas estas reglas? La primera pregunta que se debe de hacer usted es que si usted lleva las contabilidades de sus clientes por NIF Full. Si su respuesta es sí,
tendría que hacer el análisis del arrendamiento basado en lo que vimos ahora. Analizar, porque un ejemplo, yo tengo mi oficina de contabilidad en un centro comercial y mi contrato es por 5 años. Yo la estoy utilizando para generar beneficios futuros, la estoy utilizando para lo que yo necesite, no tengo ninguna restricción, nada que me diga lo contrario, entonces es un contrato de arrendamiento, aunque el monto sea, no sé, 300,000, medio millón, entonces va a depender ahí de la materialidad. ¿Qué materialidad está usando usted en su contabilidad? Si usted considera que 300,000 no es material, pero tenés que de fundamentarlo y sustentarlo bien en su política de la NIF 16. Pero en recomendación yo sí lo daría que lo aplique, pero midiendo la materialidad y midiendo si el contrato es más de 1 año. No sé si te Muchas quedé gracias. clara. No, Con no, mucho perfecto, gusto. pura vida, muchas gracias. Con gusto. No sé si hay alguien más. Los vas a compartir después el Excel ahí en los correos, porfa, porque está muy bonito. Sí, señor. Buenas noches, ¿cómo está Ivette? Buenas noches. ¿Bien usted? Bien, no, felicitarla por la excelente ponencia y la excelente presentación y el amplio dominio del tema que tiene usted. Yo creo que quedó muy claro y me siento muy honrado yo, de verdad, porque el objetivo de esta plataforma Crecer Contable, como lo dice Manuel, es crecer todos juntos y nos sentimos muy honrados hoy teniendo un exponente tan de alto nivel como es usted y del género femenino, que es importante para nosotros también en el ámbito de esta hermosa profesión que nos cobija a todos, que se llama contabilidad privada y contabilidad pública. Entonces, Ivette, de mi parte, agradecerte. Te he escuchado con mucho detenimiento y te felicito realmente por la excelente presentación que has hecho esta noche. Muchísimas gracias, don Arturo. Al principio, los que estaban desde el inicio de la charla, yo les comenté que sentía que iba a presentar una tesis, porque realmente hay grandes expositores aquí escuchando. Uno es don Arturo, también está Pablo, creo que estaba Guillermo, y que son jóvenes y obviamente tienen más conocimiento porque ahí nacieron con normas. Nosotros nos tocó, ¿verdad?, estudiar después. Pero no, muchas gracias, don Arturo, por la oportunidad y realmente para mí es un honor escuchar esas palabras hacia mí, porque realmente, como digo yo, tenía chuto que usted estuviera ahí detrás de cámaras, ¿verdad?, escuchándome hacer la exposición, pero muchas gracias. Vamos a ver. Voy a interrumpir por acá para recordarles a todos también que los que hoy tal vez ingresaron directamente por un link especial que les hicimos llegar para recibir esta tabla, así como otra información que hemos compartido o vamos a compartir de todo el mes de mayo, es bueno que se registren el día de hoy. Por favor, ingresar a www.crecercontablecr.com, haga el registro y seleccione la charla del día de hoy con la CPI Ivette. Y en comentarios pueden poner ahí, quiero recibir el documento. Básicamente ya con eso nosotros los integramos a la base nuestra y les hacemos llegar el acceso, porque lo que van a tener es un acceso para descargar este archivo y otros más que hemos compartido durante el mes. Entonces, les recuerdo, les agradezco a todos los que sí nos están enviando su correo electrónico por acá por el chat, pero por el chat es muy difícil recaudar esos datos. Entonces, les sugiero y les solicito por favor que nos hagan llegar su registro a través de www.crecercontablecr.com y escojan la charla del día de hoy y en comentarios ponen quiero el documento de hoy. Con solo eso ya nosotros vamos a ingresarlos a la base y les habilitamos este y otros documentos más. Y tenemos también otra consulta de uno de los compañeros directamente desde el Facebook, Jimmy Villalobos. El tipo de cambio que se usa para el activo es del día de la transacción y ese monto de ese activo con derecho de uso queda así en colones para toda la depreciación y el pasivo sí se debe correr el diferencial cambiario por ser una deuda. Recordemos que los tipos, bueno, el registro de los activos se respeta en la fecha de la transacción en el momento que estamos haciendo el registro de un activo y queda como histórico en lo que es la contabilidad y no se hacen modificaciones a nivel de
de activos. Y en el caso de los pasivos, si las deudas son en dólares, sí se hacen las conversiones, pero no sé si don Arturo me ayuda ahí, si este pasivo financiero sí se le tiene que cambiar el tipo de cambio al cierre. Sí, buenas noches. Sí, claro, Ivette, o sea, al ser un arrendamiento en moneda extranjera, como en este caso es el dólar norteamericano, pues se tiene que remedir de acuerdo al tipo de cambio de cierre cada periodo, o sea, y eso va a generar pues una pérdida o una ganancia. Hoy escuchábamos las noticias del Banco Central de que el dólar pues ya tiene bastantes días de estar paralizado y estacionado y se prevé que pues, va a dar así por Ya el para tema. abajo. En este caso, es importante ver, como lo aclaró muy bien Ivette, si usted está de acuerdo a need full, pues vamos a tener que reconocer esta partida del derecho de usar el activo. Y si está de acuerdo, pues a la NIF para pymes, pues va a utilizar el mismo test que se utiliza en la sesión correspondiente, que es similar al de la NIF 17. Aquí lo importante tal vez es que si está en need full, es el tema de la 9635, cómo se van a medir este tipo de activos y pasivos. Entonces, la norma pues dice acá en la 9635 que debe ser de acuerdo al tipo de cambio de venta, ¿verdad? Entonces, ahí es importante ver de que va a haber una paridad y un equilibrio, una simetría en cuanto a lo que es el activo y el pasivo, que antes teníamos una simetría porque el activo se reconocía al tipo de cambio de compra y el pasivo al tipo de cambio de venta. Ahora con la 9635, pues ambos pasivos y activos se reconoce el tipo de cambio de venta. Sí, igual, digamos, si estamos haciendo conversión de estados financieros, siempre se ha tomado venta, solo que respetando si es cierre, si es histórico, si es promedio, si es pactado, dependiendo las cuentas contables. Pero de la mayoría de varias empresas, su moneda funcional basado en la NIC 21 se ha hecho el dólar. Entonces, hemos tenido que hacer transacciones de dólares a colones, ¿verdad? Entonces, hay que respetar también los tipos de cambio de cierre y el histórico en el caso de los activos. No sé Bien, si hay les más. hago el recordatorio nuevamente mientras la compañera Ivette busca algunas o recibe algunas de las consultas más, para que se vaya preparando. Don Gerardo Madrid tiene una consulta, levantó la mano. Entonces, don Gerardo, habilite su micrófono y le escuchamos. También les hago nada más el recordatorio a todos, a don Wilson, a don Pablo, a Ivania, a varios que han consultado, que estos materiales, si nos hemos atrasado, estaba para la semana anterior, pero no lo logramos, es habilitar todos estos materiales, tanto el de hoy como los que hemos ejecutado durante el mes de mayo, disponibles en una sola plataforma. ¿Para qué? Para no estar enviando y enviando y enviando y saturando de correos, sino al contrario, poder enviar un solo correo con un acceso personalizado donde cada uno podrá ingresar y descargar el material que tenga gusto, ya sea uno o todos. Esa es la facilidad que les vamos a brindar, ¿verdad? Y van a tener un acceso donde simplemente ahí está todo disponible para uso y gusto de cada uno de ustedes. Roxinia tiene una consulta. ¿Estos montos de arrendamiento llevan IVA? ¿Cómo los tomo en cuenta para estos asientos? Gracias por la pregunta, porque ya iba a mencionar lo del IVA. Recordemos que el IVA realmente lo que significa una retención del impuesto que va para el gobierno, ¿verdad? Entonces, en el caso, cuando nosotros en este asiento, en el último, aquí estamos pagando el alquiler. En el momento que pagamos el alquiler, no vamos a pagar 22,837, sino va a ser 22,837 más el IVA. Entonces, el IVA no se incorpora dentro de la tabla de amortización. Es el valor tasable, el valor que genera el hecho generador, es el que vamos a tomar en cuenta para los arrendamientos, porque el IVA es un impuesto que vamos a utilizar como crédito para poderlo deducir en la D104, pero lo tiene que registrar dentro de este mismo asiento. No lo incorporé para no crear confusión en el momento de la tablita de amortización, pero sí se registra y se registra como un IVA soportado para utilizarlo después como crédito para la aplicación de la D104. Perfecto, tenemos otra consulta, creo que ya sería, me parece que casi que la última. George del Quirós, ¿cuál vendría a ser el efecto del COVID en la contabilización del arrendatario?
¿Se paralizaría la depreciación? ¿Los intereses se dejarían de registrar ya que no se está realizando ningún pago? Esa es la pregunta. Hay un resumencito que tengo aquí, déjenme coger el forro, como dicen. ¿Qué salió de KPMG? Y ahí yo sé que don Arturo está más empapado que yo con este tema. Se está realizando, obviamente, ya el IASB, un análisis sobre todo lo que está sucediendo ahora con el COVID. Recuerden, en la parte de medición posterior habla que si los contratos de arrendamiento sufren modificaciones, se debe volver, obviamente, a calcular todo lo que es el valor presente del activo como tal para determinar el valor del pasivo, igual del derecho de uso en el sentido del deterioro. Entonces dice que se va a examinar los contratos de arrendamientos vigentes para determinar las cláusulas de ajuste de canon que podría aplicarse bajo las condiciones actuales. Entonces van a tener que hacer una revisión todos los que están siendo afectados con el COVID junto con su arrendador para determinar cuáles van a ser las directrices a seguir. Se debe identificar y documentar los análisis realizados con relación a la evaluación de los contratos según su naturaleza y si da o no lugar a modificaciones de este. Recordemos que si el arrendador tenía el método de revaluación, el arrendatario también tenía que registrar sus activos a nivel de revaluación. Entonces viene ese mismo efecto. Ambos tienen que hacer un análisis, tanto el arrendatario como el arrendador. Otro punto que se está conversando es implementar procesos en los cuales se transmitan de manera adecuada y oportuna al área financiera contable los acuerdos de negociación generados. O sea, todo lo que se hayan negociado se tiene que volver a replantear con esto del COVID y obviamente va a generar ajustes contables. Determinar cuando dé lugar las nuevas tasas de descuento contemplados en los impactos de las variables macroeconómicas generados por la crisis. Esto es un comentario de KPMG del 2020, donde ya está conversando de los términos que está indicando el IASB y de ahí van a salir directrices o modificaciones para la 2016. No sé si señor Arturo quiere complementar este punto. Gracias, Ivette. Bueno, no sé si las personas que están, olvidé el nombre del compañero o compañera que está haciendo la consulta, pero cuando nos tocó aquí mismo en Crecer Contable ofrecer la charla de los impactos del COVID en la información financiera contable, nos enfocamos en el manejo de las NIF y hablamos de algunas NIF que impactan, como la 16, la 9 y la 36, que están en revisión por parte del IAS, y que más bien ya el 15 de mayo ya emitió un criterio casi que final, ¿verdad? El 8 de mayo teníamos la oportunidad de hacer ponencias, todos los que estamos afiliados al IASB, todas las organizaciones mundiales, y ya ellos, pues, a razón de las consultas que hicieron todos los que están agremiados al día sobre qué iba a pasar con el tema de las moratorias que se iba a tener en cuanto al tema de la pérdida esperada para efectos del arrendador, no para efectos del arrendatario, tanto aquí, sino para efectos del arrendador, porque al haber una moratoria, una negociación entre partes de suspender el cobro de los arrendamientos, pues que si eso pues iba a caer en la canasta 3 de la NIF 9 y que teníamos que pues hacer una reserva a toda la pérdida esperada por la vida útil del activo, entonces eso iba a deteriorar fuertemente los estados financieros del arrendador. Y en función del tema del costo amortizado que se podría ver afectada la tasa impositiva para efectos de lo que usted bien explicó, entonces ya está, o sea, ya salió y no se consideran los efectos del COVID, no se consideran el impacto que pueda tener en la NIF 16. Entonces, ya eso salió el 15 de mayo, ahí en la presentación que yo hice, pues estaba el link donde ustedes pueden bajar ese instrumento que es de unas 10 páginas. Es la aclaración que hace Elías. Muchas gracias. Voy a aclararle a doña Mónica Alfaro. Dice, no me queda claro esta norma que se aplica a lo del leasing. Esta norma quita la parte del financiero y el operativo y lo convierte en uno solo para el arrendatario. Ya no existe la clasificación de leasing financiero o leasing operativo para el arrendatario y todo se registra de una misma manera como es lo del derecho de uso. Para el arrendador continúan las dos figuras de arrendamiento operativo y arrendamiento financiero, que en Costa Rica lo conocemos también como lo que es el leasing.
Entonces, no sé si queda alguna pregunta por ahí. No, nos quedan bastantes preguntas, pero bueno, agradecerles a todos. Más bien, ahí le vamos a dejar la tarea a nuestra compañera Ivette que se dé una vueltita por el No. Facebook y les dé por lo menos unas breves respuestas para colaborarles con esas dudas. Ahí también tenemos varias consultas en Facebook y si alguno quiere aprovecharse por ahí, hacer alguna más, bienvenido sea. Y yo sé que en algún momento nuestra compañera nos va a brindar una breve colaboración con ello. Agradecerles a todos de verdad por esta noche en que nos han acompañado. Hoy ha sido una noche diferente. Hemos tenido pues una visualización a nivel de la transmisión de Facebook por casi 7,000 personas, lo cual se nos hace bastante llamativo el número, ¿verdad? Cada día vamos creciendo más en visualizaciones y en personas que nos acompañan y siguen creciendo con nosotros juntos, ¿no? Gracias a todos de verdad por habernos acompañado, por participar el día de hoy. Recordarles que la próxima semana, el próximo martes, nos acompaña el caballero Gerardo Alvarado, máster en finanzas, y nos va a compartir la NIC 16 aplicación práctica. Entonces, agradecerle, Ivette, agradecerle a todos los profesionales también que nos han estado acompañando y que vienen creciendo junto a nosotros. Ivette, muchas gracias. No sé si te queda algo, Ivette, por compartirnos o alguna de las charlas, y aprovechar y hacer el comercial, ¿verdad? Para escuchar a Ivette en su programa. Pero eso lo dejo en palabras de Ivette. No, muchas gracias a todos, más bien los que estuvieron con nosotros compartiendo. Voy a usar el logo de mi programa, compartiendo conocimiento, experiencia y amistad. Realmente, este tema de normas, como se los dije en principio, tenemos que unirnos todos los contadores para analizar criterios, para poderlo aplicar y aprovecharnos de conocimientos, digo yo, de todos los que saben y manejan estas normativas. Así podemos nosotros también crecer en conocimiento y nuestra asesoría va también en la misma línea. Nada más lo que quiero aclarar es la parte de la parte significativa inmaterial. Les recuerdo a todos los contadores que eso es criterio de nosotros analizando el capital de la empresa o las operaciones de la empresa como tal. La norma sí quiso a nivel de euros poner un monto, pero no se llegó a nada, entonces estamos con la parte materialidad, a eso se le llama lo que es el monto significativo. Y también invitarlos a la charla de don Gerardo. Realmente es una norma viejita, porque es una de las primeras normas que uno aprende cuando está empezando normas, pero nunca se deja de aprender y siempre los famosos párrafos de las normativas nos revelan algo nuevo. Y algo importante que es NIC con C, ¿verdad? La NIC 16, que es la aplicación también relacionada con lo que es propiedad, planta y equipo. Entonces los invito a todos los que están acá que entren ese día a la charla y hagan un análisis de las diferencias entre qué es un derecho de uso y lo que es una propiedad, planta y equipo y su registro como tal. Y los invito a que vean mi programa de experiencia contable todos los lunes a las 8 de la noche. Y la próxima semana va a estar invitado don Marco Silis, que va a hablar sobre asociaciones solidaristas. Todo lo que ustedes quieran preguntarle sobre asociaciones solidaristas, y lo aprovechen porque saben montones de este tema, y Crecer también lo puede invitar porque es un contador privado y un contador que nos puede ayudar con este tema. De mi parte, muchísimas gracias a todos y gracias a los que estuvieron conectados con nosotros. Gracias a todos nuevamente. Recordarles para que puedan tener acceso, ahora sí, que puedan tener un acceso único a todas estas charlas, a los documentos. El día de hoy, no importa que sea de otras charlas pasadas, inscríbase con la charla del día de hoy, buscan la charla de Ivette, se inscriben y ponen abajo en descripción, deseo los documentos. Ya con eso nos basta para hacerles llegar el acceso, para que cada uno pueda descargarlo. No ha sido fácil, son varios documentos y lo que hemos tardado es por centralizar esa información y que usted no reciba poquito, sino que pueda tener toda esa información a la mano de ahora y en adelante. Así que los invito, si no se han registrado porque nos están siguiendo por Facebook, por favor ingresa a www.crecercontablecr.com, regístrese para la siguiente charla, para la del compañero Gerardo Alvarado de la NIC 16, aplicación práctica. De una vez regístrese con esa y ponga también yo quiero la charla y de inmediato nosotros lo vamos a agregar en nuestra base para facilitarles el material. Gracias nuevamente, síganos también por Facebook
Y recuerde que seguimos el próximo martes, insisto, con nuestro caballero y amigo Gerardo. Así que a todos muchas gracias, buenas noches, no olviden registrarse porque si no, no tienen acceso. Buenas noches a todos, gracias. Buenas Ivette. noches y muchas gracias.